Ya, partamos de nuevo. Dice, Disculpa, una pregunta. Como ayudantía no está en el metacurso, ¿cierto? no, pero voy a subir el enunciado y la pauta después de esta ayudantía. Ah, ya, vale, gracias. Una ayudantía totalmente nueva que no se había visto antes. Ya, dice. Una empresa que adquiere menos de la mitad de las acciones de otra jamás podrá reconocer una inversión en filial en sus estados financieros consolidados y consolidar en sus estados financieros individuales, ya que la condición es tener más de la mitad de las acciones sin importar la influencia o la capacidad de voto que éstas tengan. ¿Qué dicen? ¿Verdadero Falso. o falso? ¿Por qué? Falso porque sí que igual sí depende de la cantidad de poder de la acción que uno compre. Ya, eso sí está bien. Efectivamente es falso. Falso. Ya que yo creo que más de ustedes le han dicho como que nos dimos por tramo, que el primero 20% es activo financiero, después del 20 al 50 es inversión en asociadas, el 50 es control conjunto y sobre eso es inversión en filiales, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas mal en este comente. La primera es que nos menciona que se debería registrar en los estados financieros individuales. Si tenemos una filial, jamás vamos a reconocer en los individuales, solo vamos a reconocer en los estados financieros consolidados. ¿Ya? Esa es la primera cosa que está mal. Lo segundo es que, como les mencioné, no es necesariamente la condición de tener más del 50% de las acciones, sino que lo que necesitamos es tener la mayoría en el directorio, que en varios casos se cumple si tenemos más del 50% de las acciones. Pero, por ejemplo, en los casos de las compañías cascada, se puede lograr mayoría en el directorio sin tener más del 50% de las acciones. ¿Ya? Te lo voy a escribir. Primero. Bueno, después yo le agrego algo más bonito aquí. Consolidación. Se reconoce en los estados financieros consolidados. Una pregunta, ¿cuál es la Sí. diferencia entre los estados financieros consolidados y los individuales? Los consolidados incluyen todos, por así decirlo. Como por ejemplo, imaginemos que somos Cencosud, ¿Cómo? ¿ya? Cencosud tiene varias líneas de negocio, por ejemplo, ya como supermercados, mall. Entonces, por ejemplo, existe un estado de resultado del supermercado únicamente, pero Cencosud entrega los consolidados que, por ejemplo, suma los ingresos del supermercado, del mall y bla, bla, bla. Ya, ¿Ya? Es perfecto. uno que incluye todo. Ya. ¿Y Yo por qué aquí tengo... tiene que ser en los consolidados y no los individuales? Porque nos estaban diciendo que la filial iba a reconocer en los estados financieros individuales, ¿ya? Pero eso no es verdad, porque no nos reconocemos los individuales, sino que únicamente los consolidados, que es el más grande. Ahí es donde reconocemos, por así decirlo, Ya, la fusión. ya, ya. Tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con esta materia en verdad, pero en la ayudantía de hoy no vamos a ver estado de flujos de efectivo. Es solo No, acciones. esa es la de la próxima semana, se corre un poquito, Ah, ya. Es que, por ejemplo, mi sección tiene control de eso el viernes. recorre una semana, ¿ya? Ahora vamos a ver acciones. Es como pareció lo que pasó con matemática financiera y con ProPE, que corrimos toda una semana. Sí, lo segundo es tener mayoría en el directorio. Después le agrego una explicación más bonita, más que eso. Y después dice, comente 2. A una empresa que ha adquirido un paquete accionario de otra, jamás le interesará las variaciones en el precio de la acción, ya que eso es una acción pasada y por ende es irrelevante en la toma de decisiones. ¿Qué dicen? Qué falso. Ya, ¿por qué? Porque si quiere vender la acción, imposible que no le interese el precio como en el mercado. Mm, Igual sí, bien. depende. Lo voy a poner más bien como algo un poco más sofisticado. Si la empresa no tiene un porcentaje de control, si le interesan las variaciones. Si tiene control, le da lo mismo las variaciones, ¿ya? Para que sepan. Estaba bien lo que dijiste, falso. Después le agrego algo más sofisticado, ¿ya?
¿Vamos bien hasta ahí? O sea, depende del tamaño que sea el paquete accionario, ¿no? Para ver si que tiene o no control de la empresa. Sí, si el paquete accionario es sumamente grande y tenemos control de la empresa, nosotros las variaciones no nos van a interesar, pero si estamos comprando, no sé, el 10%, nosotros estamos haciendo trading, por lo tanto, sí nos interesa las variaciones de los precios porque se podría considerar que queremos venderle en el corto plazo, ¿ya? Y que estamos jugando, de hecho, con estas variaciones a obtener la ganancia mediante el aumento del fair value. Y cuando Ya. compro, por ejemplo, cuando compro muchas acciones, supuestamente es como para no venderlas, ¿no es cierto? Por eso no me interesaría como el valor como del precio, o sea, el precio. Sí, porque si yo, por ejemplo, quiero adquirir el control de una empresa, no me va a interesar después venderla. Por algo yo estoy adquiriendo el control de esa empresa, ¿ya? Sí, 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 sí. Porque si me estoy fusionando, después no, no me voy a desfusionar la semana siguiente. Pero, por No. ejemplo, una acción yo sí puedo comprar para comprarla ahora y venderla si quiero la semana siguiente. Ya, ahora vamos con el ejercicio 1. Dice, un cannabis debe financiar un megaproyecto donde plantará muchas hectáreas de un producto que la Comunidad Europea ya ha aprobado para propósitos misionales. La inversión total implica 420 millones de euros y para eso se emitirá un bono cero cupón a 3 años que promete un único y exclusivo pago de 150 millones de euros. Además, toda la maquinaria que tiene un valor de mercado de 200 millones de euros será financiada con un leasing que pagará cuotas anuales anticipadas de 25 millones de euros por 8 años, que posee una opción de compra al final del contrato por un precio de 40 millones y no existe posibilidad de renovar el contrato. La máquina tiene una vida útil de 12 años. Lo que no se logre ser financiado con el arrendamiento y el bono será financiado con una nueva emisión de acciones, que buena parte de las acciones se ha comprometido a suscribir. La tasa de colocación que aplica tanto para el bono como para el leasing es de 3,5% efectiva anual. Y primero se nos pide realizar la tabla de desarrollo del bono a la tasa de colocación. Ya, ¿qué incluye la tabla? Porque sé que varios están complicados con las tablas de desarrollo de deuda. Primero el número de periodo, después Ya, periodos. el saldo insoluto inicial, Ya, le voy a poner como seguía aquí. los Ya, intereses, ya. Los la cupones. cuota, Ya, cupones o cuotas, sí. la amortización y el saldo insoluto final. Ya. Esperen que lo voy a dejar un poco más bonito. Lo voy a poner ahí. En negro, aquí. Y en blanco. Ya, ¿cuántos periodos tenemos para el bono? Tres. Ya. ¿Qué significa que sea un bono cero cupón? ¿Cuál sería mi primer cupón? 0, ¿El segundo? también. Cero. ¿Y el tercero? La Eh, cuota no. más los intereses. No. Pista, me lo dan en el enunciado. 250 millones. Bien. Voy a pasar a... ya, dólares, millones, lo mismo. Ya. ¿Cuánto sería el saldo insoluto inicial? ¿El valor presente de esos 150 millones? Bien, entonces tenemos los 150 millones por 1 más la tasa, 3,5%, y esto elevado a 3. El interés serían los 150, el saldo insoluto por 3,5. ¿La amortización de cuánto sería? Negativa, de menos 4 millones. Bien, sería los cupones menos el interés y nos va a negativa. Por lo tanto, el saldo insoluto va a aumentar, por así decirlo. Porque tenemos el saldo insoluto inicial menos la amortización que como negativa va a aumentar en ese valor. Entonces aquí tomamos acá. Lo vamos a tirar para abajo para completar. El interés. Amortización. Y todo. Eso no había pasado. Disculpa, Rod, Ahí. ¿cómo sacaste el saldo insoluto inicial del primer periodo? Trajimos a valor presente los 150 millones. Ah, perfecto.
Gracias. ¿Ya? Por si acaso, también pueden sacar este número, si es por ejemplo le tiran la tasa cupón y nosotros tenemos el saldo insoluto inicial, lo llama valor futuro y nos da este valor, ¿ya? Pueden ir jugando así. Porque los periodos, este es numérico, ya. Letra B, dice, ¿cuándo será el pasivo total adquirido con la emisión del bono y el contrato de arrendamiento? Ya. Pero estamos por el primero el bono, pasivo bono. Le voy a poner bono nomás. ¿Cuánto es el pasivo que tenemos por el bono? ¿Cuánto es nuestra obligación? ¿150 millones? No, hoy en día. 235 millones. Bien, sería este. El del leasing. El leasing. ¿El leasing operacional o el leasing financiero? ¿Y por qué? Financiero, ¿o no? ¿Por qué? Porque eran 8 años. Ya, pero la del mayor a un año sería solo para el arrendador y nosotros aquí somos el arrendatario. Posee una opción de compra. es mayor a la vida útil, o sea, es gran parte de la vida útil y tiene una opción de compra al final del periodo. Ya, tiene la opción de compra, efectivamente lo del plazo mayor a la vida útil, y hay otra más, pero que la vamos a descubrir en el futuro. Ya, por lo tanto, nosotros vamos a tener una obligación por leasing que vamos a tener que pagar. Ya, por lo tanto, se genera un pasivo. ¿De cuánto sería ese pasivo? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Valor presente de los cánones de arriendo? Ya, lo voy a calcular con la fórmula LBA nomás. La tasa nos dicen que es la misma, 3,5%. Número de periodos. ¿Cuántos son? 8. Ya, el pago serían 25 millones. Ya. Y si son 8 periodos, ¿cuánto, ¿le toca agregar una cuota más? ¿O no? Porque nos están diciendo que es adelantada. Por lo tanto, al ¿Una comienzo del cuota periodo menos? hay una que va sin interés. ¿Ah? O sea, que sería como una cuota menos, por decirlo así. Sí. Es que por eso, si me decían 7, había que agregarle 25 millones extra. Y si me decían 8, hay que ponerle uno acá porque anticipa. Entonces, la primera cuota, los primeros 25 millones son sin interés. Y una Ya, ¿qué más pregunta, nos ¿no se falta? agrega la opción de compra? Ya, justo eso le iba a preguntar. ¿Qué era lo que faltaba? Hay que traer Ya. ese valor a Ah, vamos bien, valor vamos bien. actual, ¿o no? Sí, bien. Hay que traer los 40 millones de la opción de compra a valor presente. Disculpa, ¿Sí? Dime. ¿Aló? ¿Qué fórmula usaste ahí? ¿Para el valor presente? Sí, que no existe una fórmula para traer solo un monto a valor presente, entonces lo ocupé tradicionalmente, sin fórmula Ya. de Excel. Y otra pregunta, ¿por qué incluiste la opción de compra si no sabemos si nos conviene comprarlo o no? O sea, no hemos sacado la depreciación ni nada. Ya, generalmente cuando les dicen que se incluye una opción de compra y este es sustancialmente menor al valor del activo, que son los 200 millones, nosotros generalmente la vamos a ejercer. En el ejercicio tendrían que ponerle como que no se va a ejercer, ¿ya? Si la Pero opción de compra... puede ser ¿Ah? que no la ejerzamos si es que el valor presente de los 40 millones y depreciado en 12 años, no, perdón, en 8, sea mayor. Sí, pues, si en ese caso los cuales no hubiera dado, no sé, 210, ¿ya? Ahí nosotros probablemente no vamos a ejercer la opción de compra, ¿ya? Porque nos sale más barato comprarlo en el mercado. Pero si es sustancialmente menor, más o menos como menos del 50% del valor de mercado, la ejercemos nomás, asumen que se asuman o asuman. Si no les ponen que no se ejerce, asuman que se va a ejercer. Ya. Rodrigo, una pregunta. ¿Sí? ¿Podrías explicar de nuevo el valor cuando es cuota adelantada? Cuando es una cuota anticipada, como nos dicen aquí, la primera cuota
va sin interés porque se paga el mismo día, por así decirlo. Entonces no genera interés. Entonces, aquí, por ejemplo, le damos a 8, pero pusimos que era adelantada. Entonces es como si nosotros eleváramos a 7 y le sumáramos 25 millones, pero sin interés. ¿Ya? Porque está pagando perfecto. interés. Gracias. Vi una mano levantada por ahí. Por si Sí. acaso, hay algo curioso aquí que estoy esperando que alguien me diga que todavía parece que no se han dado cuenta. Para que alguien se empiecen a fijar. Dime. No, yo iba a preguntar que en la fórmula del valor actual, ¿de dónde sacaste los, creo que eran 250 millones? Los 25 25 millones. me los dan en el enunciado. Aquí. Ah, ya, perfecto. ¿Se dieron cuenta de la parte curiosa de esto? Que es mayor, ¿o no? Bien. Que el Veo valor. una mano levantada. Antes de seguir. Sí, eso iba a decir, que dio Ah, mayor, perdón. entonces se tiene que como usar los 200 millones. Bien, como nuestro contrato de leasing, por ejemplo, nos dio en valor presente 208 millones, nuestro valor no va a ser los 208 porque el valor de mercado es 200 millones. Entonces, si el valor del contrato, por así decirlo, les da mayor en valor presente al valor de mercado, nosotros tenemos que ocupar el valor de mercado porque nos sale, por así decirlo, más barato. Entonces, le vamos a poner aquí leasing, son 200 millones. Pero igual estaríamos pagando los 208 Entonces no millones a la otra tendría empresa, ¿no? sentido tomar el leasing. ¿Ah? Hablan como al mismo tiempo. Dale. No, que igual nosotros igual tendríamos que pagar los 208 millones a la otra empresa en general. Que al final igual no tendría sentido tomar el leasing, si es más caro. Bueno, es que generalmente los leasing, a pesar de que nos sale un poquito más caro, o sea, estamos ajustando a valor de mercado, vamos a ajustar, por así decirlo, el contrato a ese valor, ¿ya? Nosotros vamos a terminar igual pagando con los intereses y todo. Pero, ¿por qué tomaría yo, por ejemplo, un leasing y no comprarlo directamente? Porque muchas veces, en el mundo real, nosotros no tenemos la plata directamente para pagar los 200 millones, ¿ya? Véanlo como si fuera un crédito. Entonces, lo que hacemos es hacer un leasing que probablemente vamos a terminar pagando más producto de los intereses, pero nos da la facilidad para no pagarlo inmediatamente, sino tener algo bastante más prolongado, ¿ya? Rod, ¿podríais pararte encima de los 208 millones, por favor? Ya. Ahí me perdí porque tiene dos valores de leasing. ¿Los dólares? Ah, ¿cómo le puedo poner a esto? Leasing, BP BP de los cánones del leasing. Y aquí le vamos a poner leasing. Hay dos valores porque primero con el valor presente nosotros calculamos que, que nos iba a salir 208, pero nos dimos cuenta que era mucho mayor al valor de mercado, entonces nosotros no vamos a ejercer los 208, sino que vamos a hacer los 200, porque nos sale más conveniente, por así decirlo. ¿Ya? Si el valor del contrato es mayor al valor de mercado, ocupen el valor de mercado, los 200 millones. Por lo tanto, sí. Yo me quedé con una duda de lo que habían dicho antes de, en este caso, ¿cómo veo si en realidad va a ejercer la opción de compra o no? Como que no se debe ver muy bien eso. Como Ya. hacer la comparación de cómo no la va a hacer o sí la va a hacer, así que lo considero en el valor presente. Ya, en este caso nuestra opción de compra es de 40 millones, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros lo vemos, lo comparamos con el valor de mercado que sale 200 millones, es sustancialmente menor, ¿no es cierto? Por eso que la opción de compra tiene que estar a valor presente, pero para facilitar esto, redondeémoslo en 40. ¿Ya? Va a ser mucho menor a los 200 millones, menos del 50%, menos del 75%, ¿ya? Por lo tanto, probablemente sí vaya a ejercer la opción de compra. Pero, por ejemplo, si la opción de compra, no sé, fuera, ponle 190 o 210, ahí no va a ejercer la opción de compra, porque no es sustancialmente menor. Ah, ya, perfecto. O sea, y tengo que Ya. llevar el valor de compra al hoy y compararlo con el precio de mercado y ahí ver si lo va a ejercer Sí. o no. ¿Eso? Ya, Sí. perfecto, gracias. Igualmente, general, es muy
probable que tengan que ejercer la opción de compra. Hay muy pocos casos en que no se ejerce y seguramente les van a poner no se ejerce la opción de compra o el número de la opción de compra va a ser extremadamente alto, así que se van a dar cuenta al tiro que no se va a ejercer. Por Y día. no es necesario depreciar la máquina para saber cuánto va a costar como en 8 años, no sé, cuando yo la compra 40 millones. Es que nos están diciendo que la opción de compra, que vamos a tener que comprar sí o sí a 40 en 8 años. Entonces, por eso la tenemos a lo presente, para compararlo con los 200 millones hoy día. No se considera la depreciación, por así decirlo, al momento de comparar eso. Ya, gracias. De nada. Por lo tanto, nosotros tenemos deuda, le voy a poner deuda total. La Disculpa. suma de estos dos. Tenemos la suma del bono y el leasing. Nos daría una deuda de 335 millones. Nos preguntan sobre eso, ¿no es cierto? Pero, Ya. ¿por qué lo sumaste? Tenemos porque nos estaban preguntando cuánto será el pasivo total adquirido. Entonces tenemos el pasivo por parte del bono y el pasivo por parte del leasing. Que vamos a poner obligación leasing. Ah, ya. Se financia con los dos. Sí, Ya, perfecto. por leasing. Ay, me quedó mayúscula, me quedó feo. Ya. Después, letra C. Nos dice, si las acciones serán emitidas a un valor nominal de 10 cada una, ¿cuántas acciones deberían emitirse para financiar el proyecto completo? ¿Qué harían? El valor de la deuda, Ya, dividirla por 10, ¿o no? casi, pero no. A ver, las acciones, ¿cómo se calcularía? Nosotros tomamos, por ejemplo, el valor del patrimonio y lo tenemos que dividir por el valor de la acción, ¿ya? Porque las acciones reflejan el valor de nuestro patrimonio, ¿ya? Entonces, si tenemos deuda, ¿cómo calcularíamos el patrimonio de la empresa? Activo menos pasivo. Sí. Ya. Imagine, bueno, pensaba más por una ecuación contable que recuerden que decía que, bueno, el valor de la empresa es igual a la deuda más patrimonio. Y nos están diciendo que nosotros vamos a tener valor del activo de 420, que va a ser como el valor de la empresa, por así decirlo. Valor activos, 420 millones. Lo puse mal. No, pues también. Y el valor de la deuda es este valor. Por lo tanto, el resto, me equivoqué de casilla. Por lo tanto, el resto es lo que se financió, por así decirlo, con patrimonio. Que va a ser este menos este. Por lo tanto, este va a ser nuestro valor del patrimonio, lo que nos va a generar acciones de este valor dividido 10. Y tendríamos, le voy a cambiar el valor, que esto es un numérico. 8.470.859 acciones. ¿Quedó claro eso? Una pregunta, el patrimonio es con el precio, o sea, con el valor nominal de la acción, ¿cierto? No con la que está como en el mercado, la que se lanza al mercado. Tómelo así, sí, como el valor nominal. Es que más adelante, todavía no sé si lo han pasado, tenemos dos clases de acciones. Tenemos como las acciones a valor libro, que es lo que estamos haciendo ahora, pero también existen las mercap, que es con el valor de mercado, porque obviamente las acciones suben y bajan, entonces, en este caso sí. Con el valor nominal. Ya. Una duda, Luego, ¿dónde sacaste esos 420 millones? me lo dicen al comienzo del anuncio aquí. Ya la inversión total implicará 420 millones. Ya, perfecto. Ya. La letra D nos dice, registrar los asientos de inscripción, suscripción y pago de los... perdón, me mordí la lengua. Registrar las acciones de inscripción, suscripción y pago de las acciones con una emisión igual al número calculado en C, en caso de que no calculara considere de millones de acciones, la suscripción del 80% y un pago efectivo del 90% de las acciones suscritas a un precio promedio de 11,5. Ya. ¿Cuál sería el primer asiento? ¿Quién se la juega? Hay que generar las acciones primero.
Ya tenemos acciones. Ya vamos a tomar este mismo valor. Contra capital social. En amarillo. Luego, ¿cómo haríamos la suscripción? Nos dice que el 80% de estas acciones se van a suscribir. Entonces, tendríamos accionistas, esto por 80%, contra acciones. Vamos a tomar este mismo valor. Me gustó más. No, es que me la silla. Luego, nos dice que el 90% de estas suscripciones se van a pagar con un pago en efectivo. Bueno, ya sabemos que vamos a ganar efectivo. Y que vamos a pasar a la suscripción, que nos vamos a poner accionista. Y dice que va a ser el 90% de esto. Ya. ¿Cuánto creen que gané en efectivo? Esos 60 millones no hay que ponerlo con el precio de 11 euros que es el final. Es que nosotros, cuando nosotros compramos la suscripción, o sea, tomamos la suscripción, nosotros lo hicimos con un valor nominal de 10, pero ahora nosotros pasamos 11,5. Ya, eso es justo a lo que quería llegar. Entonces, vamos a dividir. Hay una ganancia, ¿no? Bien, va a haber una ganancia. Vamos a dividir este valor en el valor nominal, que va a ser 10, para ver cuántas acciones estamos pasando, y lo vamos a multiplicar por 11,5. Espera, tengo una duda. ¿Cómo llegaste al valor de los accionistas? Ya, aquí el primero es porque nos dice que se van a suscribir el 80%, ¿ya? De las Ya, acciones perfecto. emitidas. Ahí está. Ya, gracias. Y luego nos dice lo siguiente lo sacamos porque dice que de las acciones suscritas se va a pagar únicamente el 90%. Entonces, este valor por 90. Y si se dan cuenta, el acento no nos calza. ¿Por qué no nos calza? Porque existe una prima por colocación. O premio por riesgo, prima por... el premio, por así decirlo. De acciones. Que va a ser la diferencia. No, me vuelve el color muy repetitivo. ¿Vamos bien? ¿Cómo había sacado el efectivo? ¿Qué pasa con ese 10% con lo que te ¿Ah? quedó? ¿Qué pasa como con ese 10% que quedó? De las Ya, acciones. ese 10% todavía está el accionista como en periodo de suscripción, por así decirlo, porque para pagarlo tienen como un plazo, igual tienen bastante plazo, creo que era como de 3 años, si no es que un poco menos, pero está en periodo de suscripción hasta que lo paguen. ¿Ya? Ya, perfecto. Está en ese limbo. Está aguardando que alguien lo pague. ¿Cómo había sacado efectivo? El efectivo lo sacamos porque ya se pagó el 90% de esto. Entonces lo que hicimos fue, tomamos el valor que están pasando ellos, lo dividimos en 10 para saber cuánto es el número de acciones que vamos a entregar y ese número de acciones lo multiplicamos por el nuevo precio que es 11,5. Gracias. Rodrigo, una pregunta. ¿Y esas acciones suscritas puede llegar a otra persona a comprarlas, el 10% que no se compró? Sí, pero va a depender más bien como del accionista, ¿ya? Porque la suscripción de las acciones es más bien para accionistas preferentes, entonces a ellos se les da como un precio mejor que el de mercado, antes que las lancen a la venta pública. Entonces ellos, por ejemplo, se les da la opción de comprarla, porque uno, por ejemplo, ¿para qué me estaría suscribiendo? Imaginemos que hay un aumento de capital, que se van a emitir nuevas acciones. El accionista tal vez quiere seguir manteniendo el mismo nivel de porcentaje de patrimonio de la empresa.
Entonces, por ejemplo, si vamos a emitir, no sé, 1000 acciones más, tal vez yo va a pasar de tener 51% a tener 50%. Entonces, mejor 50-49. Y ahí dejaría de tener control. Entonces, se le da la opción a los accionistas de suscribir esas acciones y aumentar el porcentaje total con la nueva emisión. Pero un accionista tal vez diga, bueno, yo no quiero comprar más acciones y vende como esa suscripción al mercado, como el paquete completo, ¿ya? En sí es un instrumento financiero por sí solo, ¿ya? Eso pasaría. Pueden vendérselo a alguien más. Gracias. Ah. Ya, estamos listos para pasar al ejercicio 2. Nos dice, ejercicio 2. Un emprendedor formó hace muchos años una compañía de 20 productos para el pelo de manera express, que luego se especializó solamente en lacas. La modalidad consistía en tomar de las estanterías una lata de laca y retirarse pagando solo en efectivo. Por lo tanto, el negocio se apodó Laca Go, LTDA. El problema de la mala pronunciación de los empleados hizo que el nombre comercial se tuviera que modificar a Laca and Go, LTDA, para evitar confusiones y molestias de los clientes. La exitosa expansión de la firma hizo que su aporte inicial de 300 millones de acciones registradas a un valor de 50 cada una no fuese suficiente y durante el segundo semestre del año se registraron las siguientes transacciones referentes a su patrimonio. Y tenemos una serie de transacciones. Realice los registros contables en el libro diario para las transacciones antes declaradas. Indique cuánto es el valor del patrimonio total neto al 30 de septiembre. Ya. ¿Cuál sería el primer asiento? ¿Acciones contra capital social? Ya. ¿Por cuánto? 100 millones por, o sea, 100 millones de acciones por 80. Bien. Serían los 100 millones por 80. Espérenme que voy a tomar esto para abajo y lo voy a poner. Ya. Esto es 12 de julio. ¿Le gusta que le ponga la fecha o no le interesa si le pongo la fecha o no? Ya. ¿Cuál sería el ya? Entonces eso salió porque nos dice, el 12 de julio se autorizó la emisión de 100 millones de acciones ordinarias a un valor nominal de 80 por título. Luego nos dice, el 25 de julio los actuales accionistas suscribieron el 70% del aumento de capital. ¿Cómo sería el asiento? ¿Alguien? ¿Sería accionista? Al Ya. 70% de esos 8 millones. Accionistas. El 70% de esto. Contra acciones. Esto fue el 25 de julio. Ya, después nos dice, el 4 de agosto se procede con el pago de 50 millones de acciones a 90 cada uno, dejando el resto por pagar. ¿Esos 5.600 millones de dónde salieron? Porque nos dice que se suscribió el 70% de las nuevas acciones emitidas. Ya, perfecto. Ya. Después nos dice, el 4 de agosto se procede con el pago de 50 millones de acciones a 90 cada una, dejando el resto por pagar. ¿Cómo sería el acento? ¿Efectivo? Ya. ¿Por cuánto? 50 millones por 90. Bien. ¿Contra qué? ¿Una cuenta por pagar igual? No, porque, o sea, si lo vemos así, más que una cuenta por pagar los accionistas, esta cuenta de aquí sería una cuenta por cobrar. Ya, entonces sería contra eso. Accionistas, ya, ¿por cuánto? Por los 5... No, 500 millones. Ya, los 50 millones.
¿Y a qué valor le pongo? ¿90 o le pongo 80? 90, ¿no? ¿Cuánto pagaron los accionistas por sus acciones? ¿A cuánto las suscribieron? Eso, es 80 y el resto es por prima. ¿O no? Eso. Bien, 80. Por lo tanto, el resto es prima de colocación. Acciones. ¿Qué va a hacer la diferencia? Y ahí esto pasó el 4 de agosto. Espera, una pregunta. ¿Cómo llegaste a los 4 millones? Porque las 50 millones de acciones, ellos la pagaron a 80 por acción, no a 90. Entonces el resto pasa a ser una prima. Ya, perfecto, gracias. De nada, entonces ahora vamos ¿Pero al... dónde sacaste los 4 millones y medio? Lo sacamos porque se pagaron el 50 millones de acciones a 90 cada una. Sí, 50 los 50 millones por 90. ya. Y entonces los 4 millones vienen de los... Mismos 50 millones, pero esta vez ellos los compraron en un inicio a 80 millones, a 80. Ah, ya, perfecto. Pero una consulta. Sí. Si ellos la compraron a 80, ¿por qué registro ingresos por 4 millones y medio? Porque estamos desde el punto de vista de las acciones de la empresa, por así decirlo. Entonces, los accionistas nos compraron, nos suscribieron a 4 millones, pero ellos nos están pasando a nosotros 4 millones y medio. Ah, o sea, ellos no pagan lo que dice la suscripción, pueden pagar más. Sí. Ya. Que pensé que habían pagado 80 y me confundí. Ya, entonces vamos al 13 de septiembre que dice, la compañía paga un aguinaldo a sus accionistas declarando un dividendo provisorio de 15 por acción común. ¿Cómo sería el asiento? ¿Cargo a provisión? Ya, dividendos provisorios. ¿Y eso qué tipo de cuenta es? Los dividendos provisorios. Una provisión, ¿no? Pensarla. Estoy pensando en la. No. ¿Contracuenta de patrimonio? No. Es que la cuenta de. A ver. Sí puede ser de patrimonio. Sí, puede ser. Porque los dividendos por pagar son un pasivo, entonces. Sí, pues es una cuenta de patrimonio. No. Ya. ¿Y de cuánto? Esta es la parte interesante de esta parte. ¿Cuánto pondrían? Sería como por la diferencia, ¿no? De lo... No, por la cantidad de acciones. 15 por la cantidad de acciones. ¿Y cuántas acciones tenemos? Eso, por los 8.000 millones menos los 5.000. Pero debe ser de las pagadas ya, ¿o no? No puede ser de alguien que no haya pagado. Quedan 50 millones, ¿no? ¿Ah? 50 millones por 15. Seguro que es... no. O sea, sí y no. Tenemos más acciones. Estos solo se pagan por las acciones suscritas y pagadas. Hay 300 millones que ya se habían hecho antes, igual. 350. Entonces sería por 350 millones. Pero el 12 de julio no se había emitido 100 más, ¿no serían 450? Pero es que el pago de los dividendos provisorios es solo por las acciones suscritas y pagadas. Y nosotros, a pesar de que tenemos 100, se suscribió el 70% y solo se pagó 50 millones de ellos. ¿Ya? Entonces, solo hay 50 millones el que cumple el requisito de suscritas y pagadas y se lo sumamos a los 300 millones que tenemos del año pasado. Ya, súper. O sea, asumimos que esos 300 millones también son solo suscritos y pagados, no considera lo que tiene la empresa. Sí. ¿Ya?
Entonces, después nos toca el 17 de septiembre se procede al pago de los dividendos provisorios para que todos los accionistas puedan celebrar las fiestas patrias. Entonces vamos a poner 17/09. Ya, este es dividendos. Dividendos. Ay. Dividendos por pagar. Este valor contra efectivo. Ya. Después, el 25 de septiembre se autoriza, suscriben y pagan 20 millones de acciones ordinarias adicionales a un valor nominal de 80 también, pero que fueron adquiridas a 60 por título. Esto fue el 25 de septiembre. Ya, ¿cómo sería? ¿Cuánto ganamos en efectivo? 20 millones por 80. Fueron suscritas 80. 60. 60. Bien. Serían los 20 millones por 60. Ay, no le puse igual. Tendríamos accionistas, que serían las 20 millones por 80, y tendríamos una pérdida por colocación de acciones, por la diferencia. Oye, una pregunta ahí, ¿no puede ser prima al debe? Bueno, en sí es la pusimos al debe, pero no le pondríamos como prima porque no estamos ganando. La pusimos como pérdida. Ya la prima es como premio, entonces este no sería como un premio, que sería un premio negativo. ¿Ya? ¿Pero esa cuenta no se cancela con la otra? Después. Ah, bueno, si hacemos los mayores, sí. Se podría cancelar. Rodrigo, ese asunto no lo entendí, ¿me lo puedes explicar de nuevo, por favor? Ya, esto funciona muy parecido a lo que hicimos antes, que adquirimos acciones por 80, pero las vendimos esta vez por 60. Entonces, en vez de tener una ganancia, estamos teniendo una pérdida, por ejemplo, por la colocación de las acciones. Entonces, ya no tenemos la prima de colocación, tenemos la pérdida por colocación de acciones. Va a revirar un poco, si no, esto me va a quedar al lado. La prima y la pérdida van a estar resultado, ¿no? Prima y pérdida. No, no la pondría más bien como en el lado patrimonio de un estado de situación financiera, más que un estado de resultado. Ah, no, pero igual se puede, no, sí, sería el estado de resultado porque sería una ganancia, por así decirlo, como las ganancias a valor razonable, entonces sí iría. ¿Ya? El 3 de septiembre se tiene una utilidad neta. Dime. Una duda, es que no entendí cómo sacaste la pérdida, o sea, hiciste el 1.600.000, ¿lo hiciste multiplicando por 80? En las 20 millones de acciones, ¿Ya? la multipliqué por 80, que eso es lo que lo tenían los Perfecto. accionistas, y el efectivo serían las mismas 20 La millones, resta. pero por 60. Y la diferencia es la perfecto. pérdida. ¿Cuál es la diferencia con el asiento del 4 de agosto? Como que para mí son como la misma diferencia de número. ¿Cuál es la Pero es que diferencia aquí para poner? tenemos una ganancia. Aquí compramos, por ejemplo, a 80 y vendimos a 90. En el otro se suscribieron a 80 y vendieron a 60. ¿Me cachai? Como que se suscribieron más caro. Ya, sí. Pero acá también se suscribieron más barato, se suscribieron a 80 y vendimos a 90. Pero vendieron a 60. Ah, ya. No a 90. La otra vez vendieron a 90. Ya, sí, perfecto. Gracias. De nada. Y aquí nos dice, el 30 de septiembre se termina una utilidad neta de 25 millones, de las cuales se declara el mínimo legal en Chile, reteniendo el restante 70%. Entonces, tenemos utilidad del ejercicio. Bueno, nos dice que son 25 millones. ¿Ya? No, 25.000. Perdón, me faltó un tercero. ¿Ya? Después nos dice que se retienen el 70%. ¿Cómo le denominarían esa cuenta? ¿Utilidad retenida? Bien.
por el 70. Ya. Después, ¿qué más tendríamos? Los dividendos provisorios. Que son los que tenemos por aquí. Aquí. Y lo que nos queda es lo que no se ha pagado, que son los dividendos por pagar. Y este era el ejercicio. No Disculpa. entendí dónde sacaste el número de los dividendos provisorios. El mismo número que teníamos anteriormente aquí. Ah, ya. Pero ¿por qué se ponen ahí? O sea, ¿cuál es la razón? Ya, que nosotros repartimos, por ejemplo, la utilidad del ejercicio. Nuestra utilidad nosotros tenemos dos cosas que hacer. La retenemos o la repartimos en dividendos, ¿ya? En la del Ah, ya, periodo. perfecto. Entonces Ya, nos están diciendo que nuestra utilidad fue de 25 millones. Estos 25.000, pero si digo 25 millones se entiende. Esto sería en la utilidad retenidas como lo que se paga en dividendos. Entonces, nosotros retuvimos el 70%, porque nos lo dice la pregunta, que son 17.500.000. Por lo tanto, el otro 30% es lo que se repartió a dividendos. Pero nosotros teníamos que en el ejercicio solo se pagaron 5.250.000 de dividendos, ya que serían los dividendos provisorios. Por lo tanto, nos queda un cachito de dividendos por pagar, que no se ha pagado, que son los 2.250.000. Por eso. Disculpa. Sí. Que tenía una duda en el anterior, en el del 25 de septiembre, porque ¿Ya? dice, se autoriza, se suscriben y pagan 20 millones de acciones adicionales. ¿Esas están incluidas las que se habían hecho al principio del ejercicio o qué? Porque si es que son nuevas, me lleva a pensar como que hay que hacer primero ese asiento como contra capital social y después todo lo demás, Es ¿o que no? se suscribieron 20 millones de acciones más, pero el primero es, se emiten. Aquí no se están emitiendo nuevas acciones, solo se están suscribiendo más acciones. ¿Ya? Ah, ya, Ojo ya. con eso. Se le dice, se emiten acciones nuevas, hay que hacer este asiento. Pero si son de suscripción solamente, no. Ya, ya, perfecto. Gracias. No. Rodrigo, tengo una pregunta con los dividendos provisorios porque más arriba tú habías puesto contra dividendos por pagar. Ahí ya no estaría como balanceado. Es que, por así decirlo, ya lo pusimos con dividendos por pagar, pero nosotros neteamos la cuenta de dividendos por pagar, entonces nos queda como la cuenta de dividendos provisorio. Aquí la estamos como cancelando. Ah, ya ahora entiendo. Gracias. Ah, ya. Disculpa, dividendos por pagar siempre. Espérense que voy a dejar de grabar. Disculpa, dividendos por pagar siempre va con las utilidades del